all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Tower cleared. We got a roll program. He ahí el enorme impulso necesario para sustraerlos al poder del campo gravitatorio de la Tierra y, en palabras de Grodin, poner a dos tipos en una bicicleta sobre la superficie de la Luna. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Pero supongamos que esa inmensa energía no tuviera que usarse y casi agotarse en solo llegar al espacio, sino que pudiera iniciarse desde el exterior. ¿Qué clase de viaje nos permitiría eso? Obviamente podríamos llegar más lejos con menos energía o mandar una nave mayor. De hecho, la única manera posible de considerar el viaje espacial a esta escala es mediante esta clase de lanzamientos previos. Por ejemplo, desde una plataforma en órbita alrededor de la Tierra. ¿O desde la Luna? Sí, claro. Si pudiésemos llevar allí el material y construir la nave, sería factible. ¿Podríamos transportar allí los materiales? Haría falta un medio de transporte inmenso. Sí. Ahora tenemos máquinas. En teoría podríamos hacerlo, especialmente si dispusiésemos de algún tipo de cooperación internacional. Cooperación internacional en el exterior. Un carguero espacial. Pero ¿para transportar qué y a dónde? Todos hemos visto el encuentro de los laboratorios espaciales americano y ruso, y a los hombres que allí vivieron y trabajaron durante varios meses. Pero ¿qué estaban haciendo todos ellos allí en el espacio? Tenemos la tendencia a confundir la carrera de armamentos y la carrera espacial como si fuesen prácticamente la misma cosa. Las visitas de un bando al otro, como esta de unos técnicos soviéticos que son recibidos por sus colegas americanos, se han tomado como meras cortesías diplomáticas. Tenemos una buena relación de trabajo con la Unión Soviética y estoy seguro de que esta proseguirá. Pero los rusos fueron los primeros, con su Sputnik en 1957. Y más tarde, en el mismo año, lanzaron la primera criatura viviente, la perrita Laika. Luego, 3 años después, dieron el paso gigantesco enviando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Más tarde, la primera mujer, Valentina. La urgencia porque el primer hombre sobre la Luna fuese un americano la provocó el presidente Kennedy. Fuimos los primeros en inventos modernos y los primeros en la energía nuclear. Y esta generación no piensa quedarse a la zaga en la era espacial que se avecina. No pretendemos solamente ser parte de ella, sino que aspiramos a estar a la cabeza. A finales de los años 60 pareció que los rusos simplemente lo habían dejado, que habían abandonado sus intentos. Y hoy aquí Cabo Cañaveral está prácticamente abandonado, convertido en un desierto de acero y hormigón. El más ambicioso proyecto de la historia de la humanidad parece haber caído en el olvido. ¿Hemos de creer entonces que con esto se acaba todo? De los 2000 lanzamientos que se hicieron desde la Tierra al espacio, el 60% los llevaron a cabo los rusos. Aquí tenemos la superficie lunar en su cara visible para nosotros. Las banderas indican alunizajes de naves americanas y soviéticas. Entre las naves espaciales rusas estaba el Vostok, que supuestamente no se pretendía que llegara a la Luna. Pero en 1972 se grabaron estas imágenes y esta conversación de Grodin con el control central.
Vostok, could it? Well, I can't be sure. It's possible. Los vuelos del Vostok ruso tuvieron lugar a principios de los años 60. Eran, según dijeron, naves destinadas a vuelos no diseñadas para llegar a la Luna. Así pues, ¿qué conclusión debemos sacar de esta indicación del control de la misión de Houston, confirmada por el piloto del módulo lunar en 1972, de que una nave espacial rusa anticuada estaba girando alrededor de la Luna con sus luces lanzando destellos? Los rusos fueron los primeros en la Luna con su cohete no pilotado que alunizó aquí, en el 59. Aquí, exactamente 10 años después, alunizó Neil Armstrong. Pero nuestras investigaciones estudian otro tipo de alunizajes sobre la otra cara de la Luna, la cara oscura, la cara oculta para nosotros. ¿Cómo podemos aceptar que esta notable agrupación de alunizajes americanos y soviéticos sea una mera coincidencia? Cuando volvimos a Cambridge y le presentamos al doctor Gerstein la información que habíamos obtenido hasta entonces, accedió por fin a dejarse entrevistar acerca de la alternativa 3. En la conferencia de Huntsville acordamos que no se podía hacer nada por frenar el avance demográfico ni evitar el agotamiento de las reservas alimenticias de la Tierra. Alternativa 3 era una opción mucho más limitada. Era un intento de asegurar que al menos algunos seres humanos pudieran sobrevivir a la hecatombe final. Éramos teóricos, no técnicos, pero estábamos hablando de un tipo de viaje espacial que hasta entonces era patrimonio de la ciencia ficción. ¿Se refiere a ir a colonizar algún otro planeta? Me refiero a salir huyendo de este mientras estemos a tiempo. Luego el doctor Gerstein siguió hablando del tipo de selección humana que le saber que se salvaba, un equilibrio de las ciencias y las artes, en realidad un amplio espectro dentro de lo posible de la cultura humana. Dijo que la lista nunca sería exhaustiva, pero que así todo sería mejor que nada. Estas son las fichas que vieron antes. Recopilan a gentes desaparecidas sin dejar rastro ni explicación durante el último año y medio. En otros países tienen listas parecidas. En todas ellas hay seres pertenecientes al tipo de selección que Gerstein describió. Todos con buena salud y de menos de 55 años. ¿Pero a dónde han ido? Aquí hay una fotografía de un planeta supuestamente muerto, el más cercano a la Tierra. Marte, al parecer, ofrece pocas posibilidades de supervivencia y hemos de creer en estas fotografías tomadas por el Vikingo 2, pero no estarán trucadas. Charles Welburn, en persona, parece sorprendido de que los americanos, después de haber gastado tanto dinero para poner ese artefacto sobre la superficie de Marte, lo hayan equipado solo con una cámara únicamente apta para enfocar hasta un máximo de 100 metros. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, no podemos olvidar que todas estas fotos han llegado a través de la NASA, que nos las ha facilitado a nosotros. Si dicen que es Marte, tenemos que creerles. Ocurre lo mismo con el sonido. No oímos todo lo que se decía entre el control de la misión y la nave espacial. Había un segundo canal. Lo llaman el canal biológico. Oficialmente es solo para informar de las constantes vitales. Pero en realidad es el canal que utilizan cuando tienen algo que decir y no quieren que lo escuche el mundo entero. Por supuesto, eso podría ser un decorado de cine. Vamos. Por el amor de Dios. El Mariner 4 se acercó lo suficientemente a Marte para enviar las mejores fotos de su superficie que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿era toda ella así? Marte ha sido siempre una fuente de fascinación para la humanidad y un misterio. En los albores de la astronomía se creía que Marte tenía canales construidos artificialmente, lo cual sirvió de prueba de que había vida inteligente en el planeta. Pero más adelante esta teoría fue descartada.
Y así en su lugar tuvimos la imagen de un planeta árido, inhóspito, en el que era imposible la supervivencia de cualquier tipo de vida. Luego, más adelante, se aventuró otra teoría muy interesante. Se daba por supuesto que había existido vida en Marte y que al empeorar las condiciones climáticas o de otro tipo, cualquier ser superviviente había entrado en un estado de hibernación, esperando la vuelta de condiciones más favorables. Incluso se sugirió que la atmósfera que había propiciado la vida pudo haber quedado atrapada en la capa superficial del planeta. Hubo un acontecimiento hace varios años que hizo que esta teoría pareciese convincente. Marte ha tenido siempre una envoltura nubosa cuya densidad ha ido variando en diferentes momentos hasta el cataclismo del que habló el Dr. Gerstein, cuando la nube se espesó hasta un grado que nunca antes se había observado. Eso ocurrió y fue científicamente registrado en 1961. Era evidente que en Marte estaban produciéndose tormentas de proporciones incalculables. Cuando más adelante se despejaron las nubes, se advirtieron algunos cambios notables. Los casquetes polares habían disminuido de tamaño considerablemente y alrededor de las regiones ecuatoriales había una franja de color más oscuro. Esto, se ha sugerido, podía ser vegetación. La teoría de Carl Gerstein era que esas tormentas podían haber sido causadas por una explosión nuclear dirigida desde la Tierra. Ese mismo año, los rusos sufrieron un fracaso espacial. Solo quedan los hechos, la causa se mantuvo en secreto. Un cohete estalló en su lanzamiento. Cientos de personas murieron y grandes zonas fueron devastadas. ¿Qué trataban de lanzar los rusos? ¿Y en ese caso lo consiguieron? ¿Llevaba el cohete algún ingenio nuclear que fue el causante de la devastación producida? ¿Pudieron los rusos en el segundo intento lanzar otro ingenio nuclear sobre Marte que produciría los cambios dinámicos registrados en 1961? Hace 48 horas, Katherine White estaba en su despacho en la oficina de producción. Como medida cautelar, se grababan todas las llamadas que se recibían. Aquí informe científico. Diga. ¿Podría hablar con Tim Brighton o con Colin Benson? Ahora mismo no están aquí. ¿Quién llama, por favor? ¿Puedo dejarles un mensaje? Naturalmente. Dígales solo que la chica que estaba con Harry les ha llamado y que quiero que vengan aquí cuanto antes. Que traigan las cámaras. No hablaré más que si me filman, ¿de acuerdo?